Sermón de esta mañana, pensando con cordura. Hay una cosa que sí es cierta, y es que los cristianos, los hijos de Dios, debemos cultivar un pensamiento en el cual podamos discernir correctamente, pensar claramente. ¿Qué es discernir claramente o pensar con cordura? Es poder hacer una distinción entre una cosa y la otra. Poder diferenciar entre lo que es temporal y lo que es eterno, lo que es mundano y lo que es celestial, lo que es real y lo que es vano, lo que es espiritual y lo que es carnal. Hay una situación real, queridos hermanos, que es difícil, a veces nos cuesta. Estamos tan influenciados con la filosofía mundana que nos es difícil aún como cristianos diferenciar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es decir, pensar con cordura, tener un sano juicio de las cosas para tomar decisiones, a veces para el pueblo del Señor no les es fácil. Estamos bombardeados por cantidad de situaciones, filosofías, pensamientos, ideas que nos quieren decir cuál es el camino correcto, cuál es la visión correcta de las cosas. Empezamos a ver al mundo a nuestro alrededor, y cuando nos encontramos frente a las situaciones, nos es difícil pensar con claridad, distinguir. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo dice unas palabras muy ciertas y me enfocaré en algo que es bien particular. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pensar con cordura, con sano juicio, dicen otras versiones, conforme a la medida de la fe de que Dios repartió a cada uno. Piense con sano juicio, piense con razones correctas, piense de la manera correcta. Dios nos ha dado dones, ese es el contexto de Romanos capítulo 12, para poner en práctica la iglesia del Señor, ese es el contexto de Romanos 12. Y el apóstol dice que por la gracia que Dios le da, él solicita que las personas no tengan un alto concepto, sino el que deben tener, sino que es su deseo, sino que piense de sí con cordura. Aquí vemos una preocupación del apóstol Pablo. ¿De qué se está preocupando? De cómo pensamos. El propósito principal de estos versículos parece estar en la expresión que cada miembro del cuerpo de Cristo no debe pensar más alto de sí de lo que es necesario, sino que debe pensar ¿cómo? Con cordura. Pablo estaba preocupado de cómo pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo lo dice? También el salmista pide que pueda tener, más adelante lo veremos, que pueda pensar con un sano juicio, o sea, que pueda tener análisis correctos, que pueda pensar de la mejor manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice o desea que ustedes tienen que partir de esta idea, que no tienen que tener más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, que piensen con sano juicio? Hay una preocupación constante de cómo la iglesia está pensando. ¿Cómo pensamos? Ahora, mi pregunta es para ustedes, hermanos. La pregunta, o mejor el deseo, o la exhortación, o el llamamiento que hace el apóstol Pablo a que pensemos correctamente, denota una gran preocupación por la forma que pensamos. ¿Ustedes creen que esa preocupación es válida hoy en día? ¿Cómo estamos pensando? ¿Pensamos correctamente? Es decir, ¿usted tiene un buen juicio en sus pensamientos cuando toma decisiones? Cuando habla, ¿usted piensa correctamente las cosas? ¿Analiza las circunstancias? ¿Sus deseos son de acuerdo a sus pensamientos y sus pensamientos son correctos? Pablo está preocupado por la manera en que pensamos, el tipo de mentalidad que tenemos. Y esa preocupación no es nueva. Retroceda usted un poquito y mire el versículo 2. ¿Qué dice? Y no que os, dice esta versión, no os adaptéis o os conforméis a este mundo, sino que
otra vez de nuevo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hay un problema allí. El versículo 3 dice que piense con cordura. El versículo 2 dice que no se adapten a este mundo, sino que sigan una transformación real, que piensen correctamente. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del pecado, queridos hermanos, es que no pensamos con claridad. Las decisiones que usted ha tomado, por más que usted se crea tan sabio, lo más seguro es que muchas de ellas las ha tomado incoherentemente y no con una sabiduría especial. No ha pensado correctamente. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la caída tenemos esa lucha, esa situación difícil, y por eso es que nosotros necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría para pensar correctamente. ¿Qué es correctamente? Pues pensar con cordura. Ahora, que piense con una cordura, con un buen juicio, con un conocimiento. Es que usted pueda discernir lo que es correcto. Podemos poner aquí un ejemplo. Si una persona llega a un restaurante, le sirven el almuerzo, prueba con la cuchara, ¿qué hace? Discierne cuando está comiendo si el alimento es bueno o el alimento es malo, ¿verdad? Si usted tiene un buen gusto, usted puede, entre más tenga mejor gusto para la comida, puede discernir con más claridad si le faltó sal, si de pronto le faltó esto, le faltó lo otro. Tener un buen juicio, discernir con claridad, es casi como de esa manera. Que usted pueda discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay personas que son llevadas por sus emociones cuando toman decisiones de diferentes aspectos y van tomando las decisiones sin tener un buen juicio de ellas. ¿Cuántos negocios usted se ha metido que han sido un fracaso? ¿Por qué? Por falta de pensar correctamente, de tener un buen juicio, ¿cierto? Ahora, el mundo está constantemente ofreciendo una cubierta de caramelo con veneno por dentro. Y por eso es tan importante poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, para que pueda ser mejorada o preservada la salud del alma. Pareciera fácil, queridos hermanos, pero no lo es. Porque venimos en un mundo de apariencia que nos está mostrando cosas como si fueran deliciosas, como si fueran ricas. Y cuando las probamos, de hecho sí, parece que supiera bien, pero en el fondo lo que tiene es un gran veneno. Que solamente aquellos buenos catadores que pueden discernir correctamente pueden determinar que está mal. Por eso, tener un buen juicio no es fácil, no es común. Cuando usted se eligió en su matrimonio, lo hizo con buen juicio, con un discernimiento claro. En la forma que usted crió a sus hijos, ya que tiene sus hijos grandes, y usted llega y va pensando en ese recordatorio de su pasado, usted puede pensar que usted crió a sus hijos con una mente sobria, con una mente sabia, con cordura, que formó a sus hijos con un juicio, es decir, en la formación de sus hijos, usted utilizó un juicio correcto, una mentalidad sobria, un pensamiento sobrio, un pensamiento con cordura. ¿Lo hizo usted? En las decisiones que tomó esta mañana o durante la semana, usted hizo juicios pensando con cordura, con un sano reconocimiento de lo que es correcto, o cómo tomó sus decisiones. ¿O fueron decisiones basadas en emociones, en deseos y no en un sano juicio? Ahora, es impresionante que el apóstol quiera que tengamos buen juicio, en el sentido de que está hablando de los dones. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería hacer él, no? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura. Piense de sí como es correcto. Piense con un sano juicio, de una manera apropiada. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Vamos a verlo entonces. Romanos 12, versículos del 6 al 8. De manera, dice, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Si es el de servicio, en servir, el que enseñe en la enseñanza, el que exhorte en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Claro. Si Dios a la iglesia de Cristo, a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Por lo menos un don ha dado a cada miembro de una congregación. Dios lo puso en su poder, en su maravillosa misericordia. No solamente nos salva, sino que nos da dones para que podamos participar en la iglesia de Cristo. Pero hay una preocupación del apóstol Pablo. ¿Cuál es? Que nosotros podemos tener un don de Dios. Pero, si no pensamos de la manera correcta, con un sano juicio, ese don no será de bendición para la iglesia, sino que puede ser destrucción para la congregación, para la iglesia del Señor. Es decir, el apóstol quiere que nosotros tengamos un juicio correcto, sobrio, santo, justo, que pensemos de la manera que es, que tengamos o que pensemos con cordura. ¿Para qué? Para poder ejercitar nuestros dones, porque un don sin pensamiento con cordura puede ser destrucción. Esto para la iglesia, pero podemos analizarlo en el mundo general. ¿Cómo? ¿Ustedes han conocido grandes deportistas con matrimonios destruidos? Personas que se levantan y tienen cantidad de conocimiento de muchas cosas en la parte académica, pero que no pueden ser libres de pecados o de situaciones familiares en las cuales están totalmente destruyendo su casa. Personas que tienen dones, talentos en muchas cosas, pero que en realidad en su parte interior están a punto de suicidarse. Es decir, el don, si no viene acompañado de un buen juicio, puede destruir a una persona. Usted puede tener el mayor don, la mayor, jóvenes, niños, usted puede ser el mejor futbolista, puede ser el mejor estudiante, pero si no sabe pensar con un sano juicio, si no sabe pensar de una manera correcta, con sobriedad, pensando con cordura, ese don de nada sirve. Puede estar siendo destrucción para usted también. Lo vemos todos los días. Personas inteligentes, destruidas en los vicios. Personas inteligentes, con dones, con talentos, con hijos que los rechazan, que no quieren saber de ellos. Personas que conocemos y que admiramos y que pensamos que porque salen en los medios, porque salen o pareciera que están viviendo una vida en triunfo. La realidad es que son personas que en su interior están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus decisiones, ¿cómo las tomaron? Sin un sano juicio, sin pensamiento con cordura. A eso me refiero. ¿Le ha llamado o había pensado en esto? ¿Había pensado en la importancia de pensar correctamente? Bueno, las Escrituras sí. Y el apóstol Pablo por eso lo solicita. ¿Quieren servir en la iglesia del Señor? ¿Quieres servir con tus dones, con lo que Dios ha dado para ti? Pues es necesario que ores profundamente para que tengas un concepto equilibrado de lo que eres, para que pienses con cordura, porque si no piensas con cordura, ese don no te va a servir. Si no va a servir para la destrucción, va a servir para el mal, pero no va a servir para la misericordia y para la obra divina. Para la misericordia de Dios dando dones a su iglesia. Entonces, hermanos, si vamos a usar nuestros dones, tenemos que hacerlos en amor, en humildad, en afectividad para el cuerpo de Cristo. No debemos pensar demasiado alto de nosotros, sino que tenemos que tener un juicio correcto de nuestros dones, de nuestra gracia, de nuestra fe, de lo que Dios ha obrado en nuestros corazones. Eso es el énfasis del apóstol Pablo en Romanos 12:3. Cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de decir que debe tener, sino que piense cómo. ¿Cómo tiene que pensar? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La esencia de este pensamiento con cordura radica en lo opuesto al orgullo. Está saturado por el conocimiento de nuestra gracia, de nuestra fe, de nuestros dones, del regalo de Dios a nuestro corazón, de todo lo que es correcto delante del Señor. Ahora, dice el escritor santo, ¿no? Dice el escritor, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, ¿cómo hago yo
Para pensar con cordura, es la pregunta. Yo quiero pensar con un sano juicio. He tomado muchas decisiones equivocadas en mi vida. He actuado de una manera incorrecta. He pecado contra Dios. He hecho malos negocios. No he tomado buenas decisiones. Crié a mis hijos no de la forma correcta. ¿Cómo hago entonces para tener un juicio correcto? O para pensar con cordura. Pues el apóstol lo dice. ¿Cómo entonces? Humillándote. No tengas un concepto de sí más alto que el que debes tener. Es decir, piensa sabiamente, y para pensar sabiamente tienes que reconocer realmente lo que eres. Es decir, pensar con cordura, tener un buen juicio, pensar correctamente, tiene su origen en lo que usted cree que es usted. Si usted tiene una concepción equivocada de usted, se cree superior, es orgulloso, sus deseos son por encima de cualquier cosa, lo más seguro es que no va a pensar con cordura. Va a hacer compras inoficiosas, por ejemplo. Va a tener una actitud orgullosa ante los demás. Va a tener problemas emocionales, sexuales, de todo tipo. ¿Por qué? Porque se está enfrascando solamente en usted mismo y en sus propios deseos. ¿Por qué? Porque el concepto alto que usted tiene de usted mismo lo lleva a satisfacerse a como dé lugar. ¿Puede pensar con cordura alguien así? ¿Cómo piensa? Bajo sus deseos. Sencillo, bajo sus deseos, aún sirviendo al Señor. ¿Cuál es mi deseo? Que me noten, que me vean, que yo pueda crecer, que los demás me respeten, que los demás me admiren. Entonces eso nula mi pensamiento, porque yo creo que soy superior. Puede pasarle a un pastor, puede pensar que es superior, que su predicación es la más grandiosa, que la gente lo tiene que aceptar, que la gente lo tiene que reconocer. Y entonces tiene un concepto tan alto de sí mismo que lo hace que no piense con claridad. Que no piense cómo es las cosas. Y tome decisiones incorrectas. Y que piense de una manera incorrecta de sí mismo. Entonces, queridos hermanos, la pregunta es: sí, estoy de acuerdo, hermano Helber, es verdad lo que usted está diciendo. Yo he fracasado, no he pensado correctamente. ¿Qué hago para pensar como debe ser? Humíllese. Es el punto. La arrogancia, el orgullo y la soberbia es lo que hacen que usted tenga un pensamiento nublado. Pensar con cordura está en la gracia, está en la humillación, está en nuestra humildad, en reconocer a Cristo por encima de todo, en reconocer que todo lo que tenemos es dado por Dios, en reconocer que si hay un don en nosotros es para el servicio de Cristo, que si hay una cualidad de inteligencia para nosotros es para el servicio del Señor, que no a nosotros, como dice el salmista, sino a tu nombre, gloria. No somos el que lleva la gloria, no somos el que tiene el poder. Entonces de esa manera podemos tener criterios más claros. ¿Quién iba a pensar, no? Pero el apóstol Pablo lo hace clarísimo, ¿no? El problema difícil que nosotros tenemos es que no pensamos con cordura. ¿Cuántos hombres de un matrimonio están solamente pensando en poseer cosas, en comprar cosas, en tener cosas, se meten en deudas, se meten en otra deuda, se les llama, se les habla en la administración económica, se les da todo un curso de cómo manejar finanzas y siguen fracasando en sus finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué no están pensando cómo? Con cordura. ¿Por qué no piensa con cordura? Porque tiene una imagen de sí que no es bíblica, que no es la correcta. Tiene una imagen de sí que está en contra de la realidad que realmente es. Entonces, por más cursos que le den de cómo administrar el dinero, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no cambia su imagen, su imaginario, lo que tiene en su mente, en sus ideas, sino lo único que va a buscar siempre es complacerse. Y si le dan un curso de administración económica, coge ese curso y entonces empieza a buscar las formas de que ese curso cale o encaje mejor en sus propios deseos. El orgullo, queridos hermanos, evita un pensamiento correcto. Miren lo que dice entonces. Pensar de la manera correcta y con cordura, ¿para qué nos sirve?
¿Por qué el apóstol Pablo dice entonces que el problema de eso es que tenemos que tener un concepto? Nos dice entonces cómo tenerlo. Pues no tenga un concepto del que no debe tener, sino tenga un concepto correcto de lo que es usted, y de esa manera usted va a pensar con cordura. Ahora, la pregunta va a ser, ¿y de qué nos sirve pensar con cordura? Para hacer un juicio correcto. No todo es igual. Hay error, hay es verdad, hay bueno, hay malo. Hay cosas que son positivas, cosas negativas, y necesitamos sacar juicios correctos para mirar esas situaciones, y para eso entonces tenemos que tener una mente con cordura. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen que, muy bien, podemos tener los sentidos ejercitados. Eso es lo que tiene que aspirar el cristiano. No es normal, queridos hermanos, que un cristiano esté pensando incorrectamente, sacando juicios incorrectos, no pensando con cordura, no pensando con un juicio correcto. Si eso está pasando en la vida de un creyente, lo más seguro es que no ha crecido en su fe espiritual. ¿Por qué? Porque lo que dice Hebreos es que el alimento sólido, los que van creciendo, los que van alcanzando madurez, hay una cosa que se desarrolla, que es algo particular, que solamente no son mejores creyentes en relación a sus comportamientos, que no solamente abandonan ciertos hábitos pecaminosos, sino que hay algo ahí. ¿Qué es? Los sentidos. ¿Qué pasa con los sentidos? Según el texto, son ejercitados. ¿Para qué son ejercitados los sentidos? Miren el texto. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Habría menos consejería, creo yo, ¿no? Habría menos tantas preguntas que a veces parecen absurdas. ¿Por qué? Porque entre más maduremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que vayamos creciendo en ella, entonces vamos a pensar claramente qué es lo correcto. Por eso es que tenemos que pensar, queridos hermanos, en la importancia del dominio propio en relación a nuestros pensamientos y a un sentido de un buen juicio. Lo que hay que diferenciar entre lo que es positivo, lo que es provechoso y lo que no lo es. Hay cosas que son legítimas, pero no son beneficiosas, queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son ¿de qué? De provecho. No todo me conviene. De eso se trata un buen juicio, un pensamiento correcto. De eso se trata hacer las cosas para el Señor. Ahora, los propósitos tienen una fuerza sobre el alma de las personas. Es decir, lo que hay en su corazón, el propósito, el designio, es lo que lleva a tomar a usted sus propias decisiones. Usted tiene un juicio sobre alguna cosa. Usted tiene un deseo en su corazón. Esos deseos son los impulsos que los llevan a actuar. ¿Qué necesita usted entonces para tomar decisiones? No solamente sus designios, no solamente sus propósitos, no solamente los deseos. Necesita tener un juicio para que esos designios y esos deseos sean los correctos. Es decir, usted puede recorrer un camino, pero necesita usted sacar un juicio que le diga si ese camino es el correcto o no lo es. Lo que dirige al hombre, queridos hermanos, no es ni siquiera el conocimiento, sino el juicio. Porque el juicio o el pensar correctamente es lo que usted hace que tome sus decisiones. Piensa usted, voy a comprar un automóvil. ¿Qué lo impulsa? Un deseo, ¿verdad? Lo impulsa un deseo, una motivación. Esa motivación tiene que ir acompañada ¿con qué? Con un pensamiento sobrio o con un buen juicio.
Porque esa motivación, si no es apropiada y si no va acompañada con un buen pensamiento o con un buen juicio, ¿qué puede hacer? Que usted tome una mala decisión. De pronto que compre un mal carro. O que compre un carro cuando no es el momento de comprar un carro. Hablando de un ejemplo cualquiera, ¿no? Porque eso es en todas las cosas de la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver Salmo 73, 28. Cuando el juicio de alguien es para el Señor, entonces el hombre es para o hacia el Señor. Miren lo que dice el salmista en relación a lo que es correcto y lo que él piensa que es bueno. Es decir, él está sacando un juicio correcto. ¿Cuál es el juicio correcto del salmista? Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es mi bien. ¿Cuál era el pensamiento con cordura que estaba teniendo el salmista? ¿Qué pensaba que era lo correcto? ¿Qué pensaba que era lo que necesitaba? ¿Que era su deseo? ¿Que era lo correcto independiente de cualquier otra cosa? Pues en cuanto a mí, los demás estaban pensando otras cosas, deseaban otras cosas, sacaban juicio de otras cosas, pero el salmista dice: pero en cuanto a mí, ¿cuál es el bien en cuanto a él? El acercarme a Dios es el bien. Pensar con cordura, queridos hermanos, sirve para tomar decisiones correctas. Pensar con cordura sirve para hacer una guía correcta de nuestros asuntos. Muchos son sabios en lo general, pero fallan en lo particular. Tienen muchos conocimientos de doctrinas, pero sus propias vidas están sin control. ¿Por qué? Porque no tienen un sano juicio, no piensan correctamente, no piensan con cordura. Bueno, y es donde lo vemos, hermano. Muy fácil. Romanos capítulo 2, versículo 20 y 21. Romanos capítulo 2, versículo 20 dice: instructor de indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. ¿De quién estamos hablando? ¿De gente académica? ¿De gente que tiene un conocimiento claro sobre la ley, sobre la verdad, lo que es correcto? Pero no tienen un sano juicio para practicarlo. ¿Por qué? Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Son sabios, tienen conocimiento, adquieren ideas, pensamientos de cosas generales, de cosas particulares, tienen conocimiento de muchas cosas, pero en su práctica no las viven. ¿Por qué? Porque no tienen un juicio correcto de lo que han aprendido, no tienen un juicio real. ¿Por qué? Porque tienen una concepción de ellos mismos superior, orgullosa, soberbia, que no nos deja ver su propio pecado y la falta de práctica de cumplir lo que ellos saben que es correcto. ¿Sí ven? El juicio de estos instructores, de estos maestros, de estos que tienen la ley, el juicio de ellos está un juicio nublado, un juicio entenebrecido, no pueden ver con claridad. O sea, el punto es que a veces nos falta de conocimiento, ¿no? Podemos enseñar y enseñar y enseñar, cosa que es positiva, enseñar, pero podemos enseñar y una persona puede saber muchísimas doctrinas, puede saber de muchas cosas y eso no es necesariamente lo que lo transforma. ¿Por qué? Porque el conocimiento no necesariamente es equivalente a un buen juicio. Yo recuerdo cuando estábamos en el proyecto de ayudar a personas en las ollas, tenía más o menos 20 años, 21 años, de consumo de drogas. Y entonces íbamos y repartíamos agua panela con pan. Y yo pensaba, esta gente necesita el evangelio. Y todos con nuestras hojitas, con nuestros tratados, íbamos unos grupos de jóvenes, vamos a predicarles el evangelio. Y la primera vez que fui me sentí totalmente triste porque yo no alcanzaba a terminar el versículo cuando ellos lo decían. ¿Sabían Biblia? Y la paga del pecado es muerte. Y Dios amó al mundo
y esto, y todo, y todos sabían Biblia, y yo les hablaba del Señor, y me decían que sí, que era el único camino, que sí, que era la verdad, la vida. Y yo me acuerdo que me senté frustrado pensando, si ya saben el Evangelio, entonces ¿qué les digo? Y no eran uno, eran muchos, ya sabían. Como cuando se suben a un bus y dicen frases tan lindas y evangelizan y hablan del Señor y pueden bajar y seguir consumiendo drogas, pero pueden tener la capacidad, el conocimiento. Hablan del Señor, hablan del camino, hablan que es la transformación, que es la única esperanza, que es el único Dios, que es el único camino a la vida eterna. Pueden hablar, pueden reconocerlo. Estos no tenían ese problema, tenían el conocimiento, eran maestros, pero ¿qué pasaba entonces? No había un sano juicio, no podían pensar con cordura, no podían poner en práctica lo que era correcto. Por eso, queridos hermanos, madurez no es equivalente a conocimiento. Usted puede saber mucho de las Escrituras y ser inmaduro. ¿Por qué? Porque no tiene buen juicio. Duro, ¿no? Pero bueno, también es bueno, porque ahora vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo tenía ese deseo, ¿no? Que no tengas más alto concepto de sí que debes tener, sino que ¿qué? Que pienses de sí con cordura. ¿Por qué? Pues ya lo entendemos, es que nosotros pensamos muy mal, ¿no? Ahora ya voy entendiendo por qué en el capítulo de los dones nos está diciendo que pensemos con cordura. Miren lo que dice Proverbios, lo que dice Salomón, capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, dice Proverbios 8:12, habito con la ¿qué? Con la cordura, piensa con cordura. Eso es el deseo de Pablo, eso es lo que está diciendo aquí, haciendo una analogía, haciendo una situación donde se pone a la sabiduría como una persona. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Cuál es el amigo de la sabiduría? La cordura. Es decir, tiene el conocimiento y ese conocimiento va con un sano juicio. Ahí es donde es importante. Si usted se prepara constantemente en las Escrituras, en la teología, en los libros, en la filosofía, pero no sabe pensar con cordura, de nada le sirve. Tiene que ir acompañado el conocimiento con la cordura y con el pensar correctamente. ¿Para qué? Para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Claro. ¿Cómo hacemos entonces para tomar decisiones correctas y ser guiados correctamente? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. El pensamiento de Pablo como ejemplo para nosotros. La gracia que me ha sido dada. En virtud de la gracia que Dios me ha dado, porque en virtud de esa gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, sino que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Entonces, el pensamiento de Pablo como ejemplo para nosotros. Pablo no se vanagloria de amonestarlos en su propia autoridad, es decir, no se levanta y dice, miren, yo tengo autoridad porque soy un apóstol, soy reconocido, me han reconocido las iglesias, vengo escribiendo cartas, vengo organizando la iglesia del Señor, sino que desvía todo el honor que pudiera ir hacia él para poder tener claridad de lo que significa esto, de tener un pensamiento sobrio, de tener un pensamiento correcto, siendo una persona que puede tener el poder de determinar cómo la iglesia debe actuar. Pero él dice que él aconseja y él organiza, digamos, los dones en la iglesia en virtud de algo que es superior a él mismo. ¿Qué es? La gracia. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, miren, no es mi propia sabiduría, no son mis propios derechos, no es mi propia autoridad, sino a través de ¿qué? De la gracia de Dios que me es dada. Miren lo que dice Romanos 15:15, para que tengamos más claridad en lo que estoy diciendo. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para que así hacer que las recordéis otra vez. ¿Por qué? Por mi autoridad, porque soy poderoso, porque tengo el control, porque soy el gran evangelista llamado Pablo. No, ¿por qué? Por la gracia que me fue dada.
Le está diciendo a la iglesia cómo debe pensar y qué debe hacer, pero no lo dice por su propia naturaleza, no lo dice por su propia sabiduría, no es porque él crea que la manera de actuar de ellos tiene que ser como él piensa, sino se debe a algo especial, a la gracia del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que en su gracia, en esa gracia especial, nos dé un pensamiento o un buen juicio, un pensamiento correcto. Que podamos pensar con cordura. ¿Alguien lo hizo? Sí, las Escrituras nos hablan de alguien que hizo esta oración. Salmo 119, versículo 66. Y es algo por lo cual nosotros tenemos que orar constantemente. No solamente conocer, no solamente llenarnos de libros, no solamente estar escuchando todo el tiempo sermones, sino es algo por el cual tenemos que orar al Señor, porque tenemos o podemos tener mucho conocimiento sin ni siquiera tener un pensamiento correcto. El salmista dice, enséñame ¿qué? Enséñame buen sentido. Otros dicen, enséñame buen juicio. Buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Enséñame buen juicio. ¿Por qué es tan importante este pedido? ¿Por qué el salmista está dirigiéndose al Señor y está pidiendo que por favor le dé ese buen sentido? Eso es una cosa que tenemos que ver todos los días. ¿Tú estás utilizando un pensamiento sobrio o un buen juicio en tu relación con Dios? ¿Estás siendo de bendición para otros o estás siendo de obstáculo para otros a causa de que no tienes buen juicio? Necesitas un buen juicio, porque también viene otra pregunta. ¿Qué cosas de las que haces, si las estás haciendo para la gloria de Dios y en el temor de Dios, como comer, beber, dormir, descansar? ¿Cómo te estás recreando? ¿Cómo estás haciendo deporte? ¿Cómo te estás vistiendo? Si te estás vistiendo piadosamente, si estás durmiendo como debe ser en los horarios que tienen que ser para la gloria del Señor, si estás invirtiendo tu tiempo, si estás divirtiéndote de la manera correcta. Necesitas un buen juicio para eso. Necesitas un buen juicio para saber cuándo oras. Necesitas buen juicio para saber cómo oras. Necesitas buen juicio para saber cuándo hablar. Necesitas buen juicio para saber cuándo callar. Necesitas buen juicio para saber cuándo visitar. Necesitas buen juicio, querido hermano. Un pensamiento sobrio para saber cómo gastar tu dinero. Para todo necesitamos un juicio correcto. Necesitamos un pensamiento sobrio. Y la gran mayoría no lo tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Repetir como el salmista. Enséñame, Señor, ¿qué? Buen sentido y sabiduría. Lo necesitamos. ¿Por qué? Si no tenemos sano juicio, el no tener sano juicio o un pensamiento sobrio nos llevará a una degeneración, a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones recibiremos unas consecuencias y nos llevará a la incredulidad y a un corazón duro. Nos llevará a ser egoístas, a una justicia propia, a la crueldad. El no tener buen juicio nos hace severos, nos hace sombríos, nos hace mundanos, nos hace libertinos. El no tener buen juicio nos hace que no pensemos correctamente ni nuestra fe ni nuestra religión y nos puede hacer legalistas o nos puede hacer libertinos. Por eso la iglesia tiene que constantemente pedirle a Dios por un buen juicio. Míranos los pequeños detalles. ¿Cómo estás formando a tus hijos? Cuando los disciplinas con pasión, con deseos o con juicios correctos. Hermano, pero un momento, yo tengo buenos sentimientos. Sí, yo creo que hay hermanos que tienen buenos sentimientos. Creo que hay hermanos y buenas esposas, buenos esposos con buenos sentimientos, que desean lo mejor, pero también creo que muchos de ellos pueden tener buenas intenciones, pero carecen de buen juicio o buen discernimiento. Es decir, tienen buenos sentimientos, pero no tienen un buen juicio. Tienen poca prudencia para guiar sus asuntos particulares.
pueden tener buenos sentimientos, pueden ser amables con nosotros, pero no son sabios para regir muchos asuntos de su propia vida. Tienen un celo, pero la mayoría de las cosas es un celo sin conocimiento. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Es una situación que se puede prestar. Yo no dudo de los sentimientos de muchos. No quiero agredir a las personas haciéndoles pensar que no tienen un buen deseo en lo que hacen. Lo que estoy tratando de exhortar a los queridos hermanos a que esos buenos deseos no son suficientes, que muchos estudios no son suficientes, que muchos libros no son suficientes, si no oramos al Señor para que nos dé ¿qué? Un buen juicio, un pensamiento sobrio. Yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Aquí está diciendo, ¿no? O sea, hay verdad. Hay personas con un verdadero celo, con un verdadero sentimiento, con un criterio apropiado en relación a lo que creen que es correcto, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pueden ser celosos, pero sin fundamento verdadero. Queridos hermanos, los buenos hombres pueden ser engañados. Los ministros, yo puedo equivocarme predicando el evangelio. Puedo equivocarme en doctrina. Puedo equivocarme en conducta. Los que salen, los grandes personajes que salen en la historia o que salen en los medios virtuales pueden equivocarse. Pero, ¿qué es lo que una iglesia necesita para permanecer a pesar de esas equivocaciones? Pero el cultivo y la oración a Dios pidiendo por un sano juicio hace que nos libremos del error. Ese es el punto. Que no atendamos simplemente como borregos sin entendimiento, sino que tengamos un juicio correcto, que no seamos livianos, que seamos analíticos, pero para eso tenemos que pedir a Dios para tener el juicio de Dios mismo, el juicio correcto de lo que el Señor nos dice. Pero la falta de ese propósito en el corazón carece de profesión piadosa. Los que no tienen un buen juicio van escuchando cualquier doquier de doctrina, cualquier pensamiento, cualquier ideas, chismes, pensamientos, ideas de cualquier cosa en relación a Cristo y los va a separar de la comunión y de la verdad. El no tener buen juicio produce inestabilidad, queridos hermanos. ¿Cómo estás viviendo en tu trabajo? ¿Estás aceptando cosas que no debes aceptar porque no tienes buen juicio para determinar lo que es incorrecto? ¿Eres liviano? ¿Vas a estar en altibajos constantes de tu conducta? ¿Tomas las doctrinas con facilidad y con facilidad las abandonas? Efesios capítulo 4, versículo 14. Yo lo leo, tranquilo. Si quieren, anótenlos. Niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso es el fin. Niños, personas que no tienen un pensamiento ni un criterio propio. Entonces, dice 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. La firmeza del creyente debe estar basada en su propio juicio. Tienen que aprender a pensar con cordura. Aún si hubiera equivocación desde este púlpito, a la luz de las Escrituras, tienen que decirlo, denunciarlo, hablarlo, pero con un juicio correcto. Pidamos como iglesia pensar correctamente para no terminar haciendo cosas legalistas ni cosas libertinas, para poder tomar decisiones en nuestras casas, para poder tratar bien a nuestro cónyuge, para manejar a nuestros hijos de la manera correcta y no solamente con juicios emocionales. Para invertir nuestro tiempo necesitamos un sano juicio, un pensamiento correcto para no ser inestables, para no ser cambiantes. Romanos dice. Bueno, ¿qué hace o qué efecto cambia es tener un sano juicio o pensar con cordura? Pues alegra el corazón. Es decir, si usted reconoce que es por gracia y entonces empieza a pedirle al Señor, como vimos que hacía el salmista, por un pensamiento
de cordura, por un sano juicio, entonces su corazón se va alegrado, se alegra. Como dice el salmista, como dice Corintios, alegrados gentiles con su pueblo. Si tenemos nuestra función en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la gracia, entonces funcionaremos mejor, seremos alegres en el sentido de que nuestros deseos serán conforme a lo que es correcto. Pensar con cordura, queridos hermanos, brinda humildad. ¿Cómo yo conozco a alguien que está pensando de una manera cuerda, de una manera con un buen criterio, en la actitud que tiene, con humildad? Es decir, no merecemos, no ganamos nada, no somos superiores, estamos siendo humildes, nos sometemos, nos soportamos, reconocemos, nos humillamos. Entonces, la cordura hace que tengamos un concepto claro de nosotros mismos, lo que hace la gracia. ¿Qué más hace la cordura? Que ya no estarás en esa lucha de tratar de ganarte algo, como hablábamos esta mañana. Ya no estarás en esa lucha, ¿qué hago? ¿Qué falda? ¿Hasta qué centímetros es la falda? Y el corazón perverso, ¿no? Sino que ya puedes descansar en la gracia y reconocer la realidad que hay en tu corazón. Y ya el problema no es la falda, sino que es que estoy pecando, que tengo malos deseos, que tengo malos pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a tomar decisiones para ese cambio. ¿Y esas decisiones cómo las tomo? Pues pensando que sabiamente o con cordura, con humildad, reconociendo a Cristo. Ya la jactancia está excluida. El que piensa con cordura y que tiene buen juicio ya no está pensando en sí mismo, en sus propios deseos, en las cosas que quiere, en las cosas que desea para sí mismo, sino que va pensando lo que es correcto, de acuerdo, no en sí mismo, sino en Cristo y en su gloria. Por eso, queridos hermanos, es que el apóstol está diciendo que no tenga un acto mayor de concepto que el que debe tener. O sea, no es simplemente un consejo diciendo, miren, ustedes no se crean mejor que otros. No, está diciendo, aquí hay algo más profundo. Si ustedes tienen un pensamiento correcto de lo que son, ustedes van a pensar ¿cómo? Correctamente. La mayoría de los pecados de los hombres es porque pensamos incorrectamente. Y pensamos incorrectamente es porque nos la pasamos pensando ¿en qué? En nuestros deseos. Bien, hermanos, oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, Señor, has sido misericordioso, bondadoso. Nos enseñas a través de tus escrituras. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a pensar correctamente. Luchamos, Señor, con eso a veces en nuestras decisiones, como hablamos, como pensamos, cuando callamos, cuando no callamos. Necesitamos tanta cordura, necesitamos tanto buen juicio. Aunque tengamos un conocimiento amplio de tantas cosas, pero pareciera que en el momento de tomar decisiones, todo eso que hemos almacenado lo echamos a la tierra. Y es porque nos falta orar, Señor, a ti. Como el salmista pidiéndote buen sentido y sabiduría. Dame buen juicio, Dios, danos como iglesia buen juicio, danos sabiduría para pensar correctamente las circunstancias de la vida, las decisiones matrimoniales, familiares, todo lo que somos como creyentes, el ministerio de la iglesia, nuestros pecados, nuestros deseos, nuestro matrimonio, nuestra soltería, todo lo que tenga que ver relacionado con la existencia y la vida, necesita de un buen juicio y para eso necesitamos clamarte a ti, Señor, para que nos lo des. Gracias por el principio, Señor, para tenerlo. Y el principio es la humillación. Enséñanos, Señor, a humillarnos delante de tu poderosa mano para poder pensar correctamente. En el nombre de Cristo. Amén.